Bueno, acá estamos en la segunda parte de la clase 3 y nos vamos a ocupar ahora de las funciones homográficas. Dice, las funciones homográficas son las de ecuación y igual a ax más b sobre cx más d o reducibles a ellas, tales que c es distinto de 0 y a por d es distinto de b por c. A su gráfica la denominamos hipérbola. Bueno, vamos a trabajar un poco con esa expresión y acerca de esa definición que tiene algunas restricciones. Entonces está presentada la función homográfica en forma general está representada como f de x igual a por x más b sobre c por x más d. Bueno, como todos ya sabemos, el denominador de esa función no puede ser 0, o sea, ya sabemos que c por x más d debe ser distinto de 0, porque no tiene sentido la división por 0, así que de acá se desprende que x tiene que ser distinto de menos d dividido c. Quiere decir que este punto, o este valor de x, está fuera del dominio de f. O sea que en el dominio de f vamos a encontrar a todos los reales menos a menos d dividido c. No conviene aprenderse de memoria una fórmula, sino que conviene operar con el denominador. Bueno, ahí ya tenemos una cuestión. La otra cuestión que plantea la definición, o restricción que plantea la definición, es que a por d sea distinto de b por c. Bueno, habría que ver qué es lo que ocurre en caso que el producto de a por d sea igual al producto de b por c. Supongamos que yo escribo acá una función f de x donde no se cumple esta condición y yo escriba 2x más 1 y acá ponga, por ejemplo, 2x más 1. Bueno, fíjense, a por d y b por c son iguales, o sea, 2 por 1 y 1 por 2 son iguales, pero miren lo que es esta función. Esta función es una constante, ¿sí? Por supuesto, vale 1 si x es distinto de menos 1. O sea que en realidad esta función degeneró en una recta horizontal con un agujero. Bueno, por eso es que hay restricciones para evitar que la hipérbola caiga en la recta horizontal. Bueno, dicho esta salvedad, vamos a pensar un poco más. ¿Qué le pasa a esta función cuando yo tomo valores cercanos a menos d sobre c? Si yo tomo un valor cercano a menos d sobre c, este denominador tiende a 0. O sea que si yo tengo un numerador y tengo un denominador, y el denominador tiende a 0, y el numerador es distinto de 0, entonces lo que va a ocurrir con esto es que este cociente va a tender a infinito. Si el denominador tiende a 0 y el numerador es un número distinto de 0, entonces este cociente va a tender a infinito. Imagínense un número dividido algo muy pequeño. Supónganse que en el numerador yo tengo un 1, divido por 0,1 y me da 10. Divido por un centésimo y me da 100. Divido por un milésimo y me da 1000. O sea que cuanto más se acerca el denominador a 0, más grandes son estos cocientes. ¿Qué pasa si el numerador es 0? Bueno, si el numerador fuera 0 y el denominador tiende a 0, esta cuenta es 0. Porque 0 dividido cualquier número, por pequeño que sea, va a seguir siendo 0. ¿Y por qué estamos estudiando esto? Bueno, porque vamos a ver una definición de lo que es una asíntota vertical. Entonces, una asíntota vertical está definida de la siguiente manera. Si el límite
cuando x tiende a un número a de f de x es igual a más o menos infinito, entonces x igual a es asíntota vertical de f. No me estoy refiriendo a este número a en particular, sino estoy diciendo un valor a, que en el caso de nuestra función homográfica justamente va a ser este que está acá. Pero en general, si yo tiendo un valor finito y hago el límite teniendo un valor finito de esa función y el resultado es más o menos infinito, entonces estamos en presencia de una asíntota vertical. ¿Qué es una asíntota vertical? Es una recta vertical a la cual la gráfica de la función tiende. Nadie está discutiendo si se corta o no se corta. Lo que decimos es que hay una tendencia. Hablemos de la asíntota horizontal. La asíntota horizontal la definimos de la siguiente manera. Hacemos el límite cuando x tiende a más o a menos infinito. Habría que hacer los dos límites. Habría que hacer a más infinito y habría que hacer a menos infinito. La aclaración es porque puede ser que yendo a más infinito haya asíntota y yendo a menos infinito no haya asíntota. Hay que hacer el límite teniendo infinito de la función, y si el resultado de esto es un número b, voy a poner b1, b2, entonces i igual a b1 o i igual a b2 es asíntota horizontal de f. Ahora, la gráfica de la función no es que tiende hacia una recta vertical, sino que tiende hacia una recta horizontal. En este tipo de funciones vamos a ver qué es lo que ocurre justamente también con esos límites. Ustedes pueden ver que en el caso de la asíntota vertical, lo que vamos a hacer es calcular el límite teniendo a menos d sobre c, y nos vamos a encontrar justamente con una asíntota vertical. Eso es uno de los rasgos característicos de la función homográfica, y también vamos a calcular el límite tendiendo a infinito de esta función. O sea, uno podría preguntarse, bueno, pero para valores muy grandes, ¿cómo opero? Y podríamos tener una idea, ¿no? Porque fíjense que si yo tomo un valor muy grande acá, y esto es una constante, podría ser 5, aunque podría ser 1.000.000, pero si este valor es enorme, infinito, entonces este valor siempre se va a despreciar frente a este, y este se va a despreciar frente a este. Eso quiere decir que si yo calculara el límite cuando x tiende a más infinito de a por x más b dividido c por x más b como un valor constante comparado con este valor que es infinito, con todo lo grande que ustedes quieran que sea este va a ser mucho más importante que este, y este va a ser despreciable frente a estos dos. No estoy simplificando, sino estoy diciendo que es despreciable. Y este también. El resultado entonces termina siendo el límite tendiendo a infinito de a por x dividido c por x. Y lo que nos va a quedar aquí es a dividido c. Muy bien. Vamos a correr un poco esta imagen porque quedó fuera del alcance de la visual. Entonces tenemos a por x dividido c por x. Y esto da directamente a dividido c. Quiere decir que i igual a dividido c, a dividido c va a ser nuestra asíntota horizontal. Y quiere decir que x igual a menos d dividido c va a ser nuestra asíntota vertical. ¿Qué es lo que dice ese pequeño párrafo cuando trabaja con la definición? Que dice que igual a c, a sobre c es asíntota horizontal y menos d sobre c es
asíntota vertical. Pero acá los da como, digamos, como por definición prácticamente, ¿no? Lo que hay que hacer siempre es calcular los límites para poder entender cómo se resuelve. Bueno, vamos a hacer el problema 144A. Así aplicamos todos estos conceptos. Dice: grafique cada una de las siguientes funciones homográficas, indiquen su dominio e imagen, la raíz si existe, la ordenada si existe y las ecuaciones de las asíntotas. Así que vamos a trabajar con el problema 144A de la actividad 23. Muy bien. Entonces estamos con la actividad 23 y el problema es el 144A. La función que nos toca estudiar es 2x más 3 dividido x más 1. Bien, lo primero que conviene hacer en estos casos es estudiar el dominio de la función. No se olviden que nuestras funciones siempre tienen dominio en R y su llegada en R. Todas nuestras funciones están trabajando en esas condiciones. Bueno, sabemos que no podemos dividir por 0, así que x más 1 tiene que ser distinto de 0. Estamos hablando del dominio, entonces x tiene que ser distinto de menos 1. O sea que el dominio de la función va a ser todos los reales menos el menos 1. Ya tenemos esta cuestión. Por otro lado, si yo hago el límite tendiendo a menos 1 de 2x más 3 dividido x más 1, ustedes saben que ya hemos discutido que los límites se pueden hacer por izquierda y por derecha. Es más, se deben hacer por izquierda y se debe hacer por derecha. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es acercarme al menos 1. Pero yo me puedo acercar por valores menores, o sea, por la izquierda, o me puedo acercar por valores mayores, o sea, por la derecha. Bueno, y es obligación inspeccionar en el entorno reducido del menos 1 qué es lo que le pasa a las imágenes de la función. Así que bueno, hagamos alguna cuenta y veamos qué es lo que ocurre. Si nos acercamos por la izquierda, tenemos que tomar valores a la izquierda del menos 1, o sea, lo que hay que estudiar son valores tales como menos 1,1, menos 1,01, menos 1,001, etc. Ustedes podrían decir, y bueno, ¿por qué no empezó por el menos 5? Bueno, porque yo quiero tender, y cuando hablo de tender, si bien puedo tender desde el menos 5, no tiene sentido porque trato de acercarme lo más posible al menos 1, sin pararme en el menos 1, el menos 1 está excluido, y ahí el valor de esta notación tiende a menos 1, y tiende a menos 1 por izquierda. Bueno, veamos qué es lo que ocurre. Si yo tomo un valor cercano a menos 1, el denominador va a estar cercano a 0. Pero como estoy por la izquierda, esto es menos 1,1 más 1 es menos 0,1. O sea, ustedes pueden ver que el denominador va a tender a 0, pero un 0 negativo, a menos 0, algo. O sea, el denominador va a tender a menos 0. Y el numerador, hagamos la cuenta, si yo pongo, por ejemplo, menos 1,1, voy a tener menos 2,2 más 3. Si estoy muy cercano al menos 1, va a ser un número positivo. Quiere decir que esta combinación de signos me va a poner un menos infinito. O sea que cuando tienda a menos 1 por izquierda, me da menos infinito. Yo lo que les aconsejo a ustedes es que realmente hagan la cuenta para convencerse y tomen los valores, tomen menos 1,1, reemplacen, calculen la imagen, la ubican acá. Calculen para menos 1,01, calculen para menos 1,001, etcétera, etcétera. Yo acá hago un análisis un poco de los signos para saber con qué me voy a encontrar. Quiere decir que 2x más 3 dividido x más 1 me da menos infinito. Ya con esto tengo garantizado que el menos 1 es una asíntota vertical.
Si este no me da infinito, ya tengo igual garantizado que tengo asíntota. De todos modos, estas funciones tienen una forma de actuar bastante típica, y del otro lado vamos a conseguir lo mismo. Vamos a hacer ahora una tabla acercándonos al menos 1, pero por valores mayores, o sea, por la derecha. Quiere decir que esta tabla la vamos a reemplazar por otra. ¿Qué valores vamos a tomar? Bueno, a la derecha del menos 1 podés tomar, por ejemplo, el menos 0,9 menos 0,99 menos 0,999. Como siempre, yo te aconsejo que después te tomes el trabajo de hacer las cuentas a ver qué ocurre. Pero vamos a analizarlo así un poco cualitativamente. Si este número es menos 0,9999 más 1 da 0,0001. O sea, el denominador va a dar 0 y pico. O sea que esto va a tender a más 0, etc. Y el numerador, menos 0,9 multiplicado por 2 más 3, da positivo. Quiere decir que estos signos, cuando yo tiendo a menos 1, pero por la derecha, esto significa derecha. Fíjense que aunque los números son negativos y esto significa derecha, esto da positivo. Quiere decir que este límite que está acá me da más infinito. Bueno, entonces ya podemos decir que x igual a menos 1 es asíntota vertical de f. Ya tenemos eso como información. Bueno, vamos a ver si podemos calcular el límite tendiendo a infinito y calcular si es que existe, que de hecho sí lo hay, la asíntota horizontal. Así que hagamos las cuentas a ver qué le ocurre a la asíntota horizontal. Vamos a hacer el límite cuando x tiende a más infinito, o sea, trabajamos con números tan grandes como querramos, positivos, y tomamos números tan negativos como querramos. Yo no digo que estos números vayan a ser grandes, porque si vamos a la izquierda deberían ser chicos, no grandes. Pero bueno, suena raro que un número como menos 1.000.000 sea un número chico. Así que simplemente voy a decir un número muy negativo y un número muy positivo. Así que le quito la cualidad de grande o de chico. Bien, ¿qué es lo que nos pasa acá? Yo les aconsejo que tomen valores, por ejemplo 10, 100, 1000, 1.000.000, los números que vos quieras, pero siempre grandes. Ahí tenés notación científica para trabajar, y fíjate qué le pasa a la función 2x más 3 sobre x más 1. Por ejemplo, si tomaras un número que es 1.000.000, lo multiplicas por 2 te da 2 millones, le sumas 3 te da 2 millones 3. Por eso lo que yo te decía hoy, que es insignificante este número frente a este cuando tendés a infinito. O sea, este número se vuelve insignificante. Acá tenés 1.000.000, le sumas 1, bueno, 1.000.001, este número es insignificante, con lo cual esto se vuelve una compulsa entre 2 millones y 1.000.000. Y 2 millones de 1 millón es 2. Y eso te va a pasar con todo esto. O sea que cuando vos tiendas a más infinito, esto va a tender a 2. Fíjate, si querés esto te voy a escribir límite cuando x tiende a más infinito de 2x dividido x, y esto es 2. Ya sé que de alguno va a hablar de indeterminación, después vamos a tratar de hablar un poco sobre las indeterminaciones del tipo infinito sobre infinito, etcétera, etcétera. Pero sin hablar de esos temas específicos, creo que está bastante claro cómo funcionan estos límites. ¿Qué pasa cuando tiendo a menos infinito? O sea, un número muy negativo. Si yo tiendo un número muy negativo, tengo menos 10, tengo menos 100, tengo menos 1000, etc. Tengo menos 1.000.000, tiendo a menos infinito. ¿Y qué le va a pasar a las imágenes de esta función? ¿Hacia dónde van? Bueno, veamos. Si yo tiendo a menos infinito, imagínense que tomo menos 1.000.000
menos 1 millón por 2 es menos 2 millones, le sumo 3 sigue siendo menos 2 millones. Vos debés 2 millones de pesos, pero tenés 3 pesos, bueno, debes 2 millones de pesos. Debes 2 millones de pesos y tenés 1 peso, debes 2 millones de pesos prácticamente, ¿no? Van a decir, bueno, pero tengo 3 pesos. La cuestión es que este número sigue siendo insignificante, estos 3 pesos que yo tengo frente a la deuda y este número frente a la deuda son insignificantes. Quiere decir que me queda el límite tendiendo a menos infinito de 2x dividido x y otra vez tengo el límite cuando x tiende a menos infinito de 2, que esto da, simplifiqué acá, ¿no? Directamente voy a poner 2, se entiende que esto da 2. Quiere decir, cuando tomo valores muy grandes, las imágenes van a 2. Cuando tomo valores muy negativos, las imágenes van a 2. Y eso se lee límite tendiendo a más infinito de f de x igual a 2. Límite tendiendo a menos infinito de f de x igual a 2. Quiere decir, entonces, que tengo la asíntota horizontal igual a 2. Ahí tenés la asíntota horizontal igual a 2. Bueno, ya tenemos asíntota vertical, tenemos asíntota horizontal y otras cosas que nos pide la actividad esta que nos hacen realizar es que busquemos los ceros y la ordenada al origen si es que existiera. Y después con todo eso vamos a tratar de hacer un gráfico. Nos pide además que hallemos la imagen, nos pide, que yo no la calculé, las raíces y la ordenada. Bueno, vamos con las raíces y la ordenada. Voy poniendo algunos datos que hemos conseguido. X igual a menos 1 es asíntota vertical. Me la anoto acá porque después voy a perder el hilo de lo que estuve haciendo por borrar. Después tengo y igual a 2, que es la asíntota horizontal. ¿Sí? Ya tengo eso y tengo eso. Bien, sigamos. Vamos allá, lo que se dice acá, que calculemos su raíz o 0, o sea la intersección con el eje X, raíces o 0, y para eso lo que hacemos es igualar a 0 la función. Bueno, siempre es bueno recordar que si un cociente tiene que valer 0, lo que tiene que ser 0 es el numerador, pero además el denominador distinto de 0. Por eso pongo un i, x más 1 distinto de 0. Esto es fundamental, que si el numerador es 0 y el denominador es 0, entonces no tiene sentido hacer esa operación. Estamos buscando que el numerador sea 0, pero el denominador no sea 0. Así que, ¿para qué valor esto vale 0? Para 2x igual a menos 3 y x igual a menos 3 menos. Quiere decir que la intersección con el eje X, intersección con el eje X es x igual a menos 3 menos. Algunos a esto lo llaman abscisa referida al origen o abscisa al origen. Bueno, estas las raíces y la ordenada al origen es donde corta al eje y. ¿Dónde corta el eje y? Bueno, en f de 0. Para cualquier función la ordenada al origen es f de 0. O sea, 2 por 0 más 3 dividido 0 más 1. O sea, 3. ¿Dónde corta el eje y? En 3. Intersección con el eje y es y igual a 3. Bueno, ahí tenés la intersección con el eje y. Entonces ya tenemos las asíntotas y las intersecciones. Además, ya sabíamos que esta gráfica pertenece a una hipérbola, o sea que tengo que dibujar dos ramas. Y aunque parezca mentira, y no lo vamos a estudiar ahora, esa hipérbola tiene vértices. Bien, sigamos adelante. La actividad también pregunta por la imagen. ¿Cómo calculamos la imagen? El dominio fue bastante sencillo, ¿no? Recuerdan que el dominio de f era todos los reales menos el menos 1. Y eso salió de igualar a 0 este denominador. Pero ¿qué pasa por la imagen? O sea, ¿cuáles son los valores de i que son posibles? No se olviden que i es f de x. O sea, i
es 2x más 3 sobre x más 1. Como esto es una relación entre x y, estamos tratando de hallar el segundo elemento del par ordenado. ¿Cuáles serán esos elementos? Bueno, despejemos x para averiguar qué restricciones tiene y. Y por x más 1 es igual a 2x más 3. Y por x más y es igual a 2x más 3. Voy a asociar los términos con x. Y por x menos 2x igual a 3 menos y. Y ahora voy a sacar factor común de x. ¿De quién? De y menos 2. ¿Igual a quién? A 3 menos y. ¿Y entonces quién es x? 3 menos y dividido y menos 2. Pensando en los valores de y, yo puedo hacer la división siempre y cuando y sea distinto de 2. O sea, que la imagen de mi función, que son los valores de y, son todos los reales menos el número 2. ¿Por qué el número 2? Porque 2 menos 2 da 0 y esa operación es imposible de realizar. No es casualidad que este valor que sale de la imagen, del conjunto de imagen, es justamente la asíntota horizontal. Bueno, de hecho, son valores que nunca se alcanzan, pero eso no es una definición de asíntota. O sea, las asíntotas pueden ser cortadas por la función. Sin embargo, en la función homográfica o en la hipérbola eso no ocurre. Hay gente que sigue la creencia popular de que las asíntotas no se tocan o no se cortan. En esta función no, pero en otras sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño gráfico de nuestra función para cerrar esta parte de explicación de la clase. Así después ustedes pueden seguir con los ejemplos que están ahí en los videos y pueden seguir trabajando con la actividad 23, que es muy parecida. Cada uno de los ejercicios que están allí en la actividad 23 son bastante similares. Bueno, vamos a dibujar los ejes, graduar los ejes, vos tenés que tratar de ser prolijo, el origen de coordenadas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos una asíntota vertical en menos 1, o sea, va a haber que graficar una recta vertical en menos 1. La voy a dibujar por acá. Tengo una asíntota vertical en menos 1. Las asíntotas se hace con línea punteada. No es parte de la gráfica, sino es una ayuda para ubicarse. Esta recta es x igual a menos 1. Y la asíntota horizontal está en igual 2. Vos gradúa los ejes y hacelo más prolijo que yo. ¿Qué más sabemos? Que vamos a cortar al eje x en menos 3 medios, o sea, en menos 1,5. Acá tenés menos 1, menos 1,5, la intersección con el eje x está por acá. Menos 1,5. Y al eje y lo cortamos en 3, está por arriba de este punto, está en 3. Bueno, nosotros sabemos que las ramas de la hipérbola están siempre enfrentadas y entonces tenemos una función que pasa por este punto, que para valores acercándose a menos 1 por izquierda, fíjate en tus hojas y vas a encontrar que a menos 1, cuando yo me acerqué por izquierda iba a menos infinito, y cuando iba en menos infinito, o sea para allá, me iba a 2. Entonces la gráfica tiene que ser una cosa así y así. Algún día aprenderás a buscar el vértice de esta función, que por algún lado por aquí debe estar el vértice. Bueno, y la otra rama viene así, así y así. ¿Bien? La función acá, cuando toma valores muy grandes, va hacia 2. Cuando toma valores cercanos a 1, pero por la derecha, se va al más infinito. Bueno, ahí tenemos nuestra función homográfica, que describe ahí nuestro manual, que es una hipérbola. Esa es la curva, se define así. Por acá pasa un eje que se llama eje focal,
donde están los focos del carbono. Eso es un tema de análisis en otra materia. Bueno, dejamos por acá la parte 2 y nos reencontramos luego con la parte 3 de la clase, que es funciones racionales en forma general.